En esta oportunidad, en nuestro programa en YouTube para Cuba, entrevistaremos al historiador y ex coordinador nacional del Movimiento Demócrata Cristiano de Cuba durante la etapa clandestina del mismo, en el año 1960, Enrique Ros, que en aquel momento usaba el nombre de Emilio, sobre su artículo titulado José Ignacio Rasco y el Movimiento Demócrata Cristiano Clandestino, que apareció publicado en 2 secciones en el Diario de las Américas, la primera el 17 de septiembre de 2002. Dada la importancia histórica de dicho artículo, hoy, 10 de octubre del 2002, conmemoración del Grito de Yara, decidimos entrevistar a Enrique Ros Emilio en su hogar para que dé a conocer a través de YouTube las inexplicables omisiones que encontró él en el libro recientemente publicado bajo el nombre de Acuerdos, Desacuerdos y Recuerdos. He querido ser yo, Jesús Angulo, quien le hace esta entrevista debido a que fui un testigo participante de la labor patriótica de Enrique Ros Emilio en Cuba, cuando él era el coordinador nacional y yo, Carlos Eugenio, era el responsable de la dirección insurreccional en la provincia de La Habana y tenía que visitarlo con frecuencia para conocer la estrategia a seguir por el MDC en el interior de la provincia. Mi estimado Enrique, somos todos ojos y oídos para escuchar tu respuesta a este artículo que no tiene sentido cuando tenemos frente a nosotros hoy a un hombre que ha escrito 19 libros de Cuba y especialmente en su primero y segundo libro narró ampliamente todo el proceso insurreccional y la participación del Movimiento Demócrata Cristiano de Cuba en la lucha clandestina. Pero yo diría que sin la participación del Movimiento Demócrata Cristiano clandestino no hubiera tenido importancia histórica el movimiento en sí, porque el Movimiento Demócrata Cristiano había participado en debates aquí en los Estados Unidos, primero en Cuba, por grandes oradores, intelectuales de gran calibre, tocando temas generales. Cuando Castro irrumpe en la historia nuestra en forma violenta, aquel Movimiento Demócrata Cristiano, que era público, que estaba registrado oficialmente, gozó de la garantía que en los primeros meses de gobierno Castro le daba a instituciones legalmente constituidas. Y en esa etapa muchos cubanos de gran prestigio escribieron diciendo críticas en general a los regímenes democráticos y firmaban con sus nombres. Cuando se vio que no era posible por vía democrática cambiar de aquel gobierno que ya era tiránico. Y en ese momento muchos demócratas cristianos de gran prestigio se alejaron de Cuba por el riesgo de que eran conocidos por los artículos que habían escrito con la garantía del gobierno cuando el MDC público era una institución registrada aquí en el gobierno provincial. Y por lo tanto, para hablar del movimiento demócrata cristiano, primero público, habría que haber pertenecido al movimiento demócrata cristiano público. Si era una figura de gran nombre, corría peligro cuando ya el MDC publica bajo la firma de José Ignacio Rasco y de otros compañeros un artículo crítico diciendo que el MDC público se retiraba y no participaría en el proceso revolucionario. Eso hizo que los demócratas cristianos que formaban parte de esa membresía se quedaron allí si no tenían un gran renombre nacional. Y había que designar a una persona que se hiciera cargo del movimiento demócrata clandestino que iba a iniciarse, como tú bien decías, en el 60. Y en una reunión que participaba José Ignacio Rasco, que participaba Francisco, este muchacho Enrique Villarreal. que estoy pensando en el nombre clandestino,
que participaba José Ignacio Rasco y varios más, estaba yo también, se determinó que debíamos iniciar la lucha en Cuba clandestina y dar por disuelto el MDC. Ahí es donde comienza el MDC clandestino y se designa por Rasco a las figuras que iban a participar, en la que estaban muchas personas que luego pasaron al MRR. Sucede lo siguiente, que cuando comienza esa lucha clandestina, ya el MRR que dirigía este muchacho Artimi, Martínez, y había reclutado a casi toda la juventud. Y cuando me habían designado a mí como coordinador nacional por Rasco, creé un movimiento que captara sobre todo a los estudiantes. Contraté a muchísimos jóvenes como Alberto Müller, Johnny Clark, etcétera, etcétera, y cada uno ya estaba comprometido con el MRR, que tenía una orientación similar al movimiento demócrata cristiano. El MRR de Artimi y el MDC de Rasco tenían la misma identificación ideológica, y cada muchacho nos decía: chico, que espera, yo formo varias partes del MDC clandestino, pero ya estoy comprometido con el MRR, porque el MRR comenzó su organización, digamos, desde octubre, y nosotros no fue hasta finales de aquel año 59 que pasamos al movimiento clandestino. Y afortunadamente encontré a un joven, Yuri Hernández, universitario, que se comprometió a crear la parte estudiantil del MDC clandestino. Y a él se debe que fue captando jóvenes que habían sido antes contactados o no habían sido contactados con el MRR, y comenzó la organización del MDC clandestino en la parte estudiantil. Fuimos entonces a la parte de obrera y conseguimos un señor, Pedro Hernández, que se hiciera cargo del grupo demócrata cristiano de trabajadores. Y aquí conocíamos en la clandestinidad como Ignacio González, José Luis, ¿cuál era el apellido? René Luis, ¿no? Era René Luis. No, que era René Luis, que era contador. El contador de los profesionales. Y así fuimos captando entonces en las distintas provincias a los que habían participado primero con la revolución, como participó todo el pueblo cubano, pero ya habían descubierto primero que nadie que iba en tendencia comunista. Y en La Habana tuvimos la suerte de tener a Jesús Angulo, que estaba en Guinness, y que organizó el grupo cerrado en Guinness y se extendió a ser Jesús Angulo el dirigente militar de la provincia de La Habana. Y pasamos entonces a Camagüey, y entonces había un dirigente en Camagüey, Fernández Gadué, que conocido como Lucas, muy en contacto con la Iglesia Católica de Santiago de Cuba, que había participado en el MDC público y se hizo cargo de la cosa ya clandestina de Oriente. Y así que Fernández Gadué fue el dirigente en Oriente, y Castillo lo fue en Camagüey, y así otros nombres formaron parte del movimiento clandestino con el cual se hizo parte de la organización mayor, como sombrilla, era el Frente Revolucionario Democrático. Pero primero está fundado el MRR, primero está fundado el MDC clandestino, y estaba la AAA, Montecristi, y el grupo auténtico, que no podía utilizar el nombre de Carlos Pío, porque en ese momento, estamos hablando del principio del 60 ya, el caso Carlos Pío no había roto oficialmente con el gobierno.
entonces no se podía usar el nombre de autenticismo. Y quien hizo cargo del grupo auténtico fue Varona. Entonces, Tony Varona, todos lo conocemos, se hizo cargo de esa organización, pero con otro nombre que no era el auténtico, y no era tampoco la organización obrera auténtica, sino él con otro nombre, pero realmente fue Tony Varona el que dirigió en su grupo la lucha de esos auténticos. Entonces era necesario coordinar a esos movimientos que era el MDC, el MRR, Montes de Cristi y la AAA de Aureliano, los que constituían sus organizaciones separadas unas de otras. Y yo recibí una llamada de Rasco, yo estaba en Cuba, todo esto estaba sucediendo en Cuba, que viniera a Miami, que quería conversar conmigo. En aquella época existían todavía los viajes directos, no había limitación en venir a salir de Cuba y a entrar en Cuba. Eran los meses de diciembre del 59, enero del 60. Vine aquí, me hablaron de que era necesario organizar en un solo frente a esas 5 instituciones, que había estos señores aquí que dirigían la Constitución del Frente, enviado a varias personas a Cuba a tratar de coordinar a esas instituciones. Pero cuando nombraban a alguien, ese era más auténtico que Grausa Martín, y las otras organizaciones se rechazaban a aceptar, o mandaban a alguien que representaba a la AAA, pero también quería imponer a todos los de la AAA, era demasiado sectario, y no pudieron lograr. Pero nosotros en el MDC clandestino habíamos ayudado a hombres de todas las organizaciones, sin importarnos quién era del MRR o quién era de la AAA, y cada uno de ellos había informado aquí a su superioridad en los Estados Unidos. Y todos coincidían que quien los había ayudado a unos y a otros era el MDC clandestino, que yo tuve el honor de dirigir. Y entonces coincidieron en todos, tanto Rasco como Varona, como de la AAA, todos en que yo debía ir a Cuba de nuevo y tratar de coordinar a esos grupos en un frente revolucionario que estaba ya constituido. Y yo fui y entrevisté a los dirigentes de estos grupos y les hice ver que ellos habían decidido constituir esa sombrilla que era el Frente Revolucionario Democrático, agrupando a estas organizaciones que he mencionado, y que a partir de ese momento todos debíamos luchar unidos dentro del Frente Revolucionario y olvidarnos de la participación partidista de cada uno de nosotros. Y así se hizo, fue yo que lo informé. Y me dijeron que esa información de que estaba constituido el Frente Revolucionario debía darse antes de determinada fecha en la que ellos iban a dar públicamente en México la institución de ese grupo revolucionario. Y con esas instrucciones yo viajé de nuevo a Cuba, reuní a estos dirigentes, todos, les di esas instrucciones y cada uno me había dado la clave y el teléfono para identificar a la persona, para que la persona supiera el de Tony Varona, que era Tony Varona de verdad, porque era la clave que ellos tenían. Y así pasó con Aureliano Sánchez Arango, que me dio el nombre de su dirigente y la clave que ellos tenían. Es decir, una vez que yo le mencionaba la clave, ellos sabían que eso era de verdad, no había problema, que yo estaba representando allí al grupo de él. Entonces nos reunimos y me dijeron que antes del 18 de ese mes
debía estar ya agrupada esas organizaciones. ¿Qué mes fue ese, Enrique? Eso fue como en febrero del 60 y marzo del 60, fue más marzo que febrero del 60. Y entonces llego allá, los organizo, y la primera orden que me habían dado era que para desde el 18, digamos, de abril, ¿no? Porque estaba constituido, debíamos pintar en cada esquina importante de La Habana el FRD como Frente Revolucionario Democrático. Reunía a todos los dirigentes de los otros 4 grupos, yo era dirigente del MDC, di que eran las instituciones que venían de aquí del norte y todos aceptaron. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprar pintura. No se le ocurra ir a una ferretería y pedir 10 latas de pintura, porque para qué van a aceptar. Tienen que ir a una ferretería, comprar 2 latas de pintura y 2 o 3 flores. Ir a otra ferretería y comprar también 2 latas de pintura y 2 o 3 brochas. Y así habíamos dividido, yo lo había dividido la Habana en zonas. Nadie sabía cuál zona era, yo había puesto 1, 2, 3 y por debajo se decía la víbora, la pequeña Habana, el cerro. Entonces cuando uno abría, ya si tocaba el cerro, a usted le correspondía organizar a su grupo en 10, 12, lo que fuera, para el día ese, a las 2 de la mañana, estar en la calle pintando el FRD. Y así se hizo. Y al día siguiente, ellos, iba a ser desde México, en México no lo dejaron iniciar ese movimiento y pasaron a Costa Rica. Y desde Costa Rica, Rasco, todos los dirigentes. Justo Carrillo, Aureliano Sánchez Arango y Manuel Artigas. Todos empezaron a dar a conocer al mundo entero que Cuba, la oposición estaba unida y estaba unida bajo el Frente Revolucionario Democrático. Y así se cumplió. Es decir, al día siguiente, desde Costa Rica, se dio a conocer la institución y cuando la gente amaneció el 19, ya vieron que efectivamente en su esquina lo habían pintado, en la otra esquina. Dimos una impresión de organización de una cosa masiva, que todavía no era masiva porque se estaba constituyendo. Claro, las instituciones que yo les di, siguiendo las instrucciones de los dirigentes del exilio, era de que tenían que tener organizados para ese día a varios grupos de esa institución, divididos en 2 personas, 10, 12 grupos o lo más que pudieran, y haber escogido ya desde antes cuáles eran las esquinas principales de la zona que les correspondía. Y dimos un golpe maravilloso, la verdad, inmediatamente la gente pensó que había una organización, que sí la había, de muchísimos miembros, eso fue lo que faltaba, los muchísimos miembros, que fue recolectándose antes poco a poco. Y a partir de esa época, que fue ya abril del 60, estaba ya organizado nacionalmente el Frente Revolucionario Democrático. No quiero tomar crédito de eso, todos los dirigentes de los grupos cooperaron. ¿Y por qué fue en abril que realmente vinimos a empezar a funcionar? Porque se había celebrado un congreso, que era el segundo congreso pro democracia y libertad en Maracay, Maracay, Venezuela, donde concurrieron los dirigentes nacionales de cada una de las naciones de Latinoamérica y donde fuimos invitados 3 o 4 dirigentes cubanos, porque no éramos cubanos, los demás eran del partido organizados legalmente en sus países, pero de ideas democráticas. Y allí en el Frente Revolucionario, la reunión que se estaba celebrando en Maracay, los cubanos hicieron contacto no solo con los dirigentes latinoamericanos, sino con figuras norteamericanas que estaban allí como observadores, y realmente no eran observadores, eran miembros de la CIA
que por cierto hoy todo el mundo se dice dirigente de la CIA y todo el mundo es, y no es así. Ellos primero cuando llegaban eran como representantes de empresas comerciales, no se identificaban como así. Y se produjo una reunión de ellos para coordinar la constitución del frente y darla a conocer. Y por eso fue que en marzo y abril ya ¿Tú participaste en esa reunión? Yo sí participé. O sea, ya tú habías ido de Cuba. Ya yo me había ido. Y estabas... Ya yo estaba, no, en ese momento yo estaba en Cuba. Ah, desde Cuba mismo fuiste allá. Sí. Y cuando me dieron esas instrucciones, yo fui a Cuba y lo reuní en Cuba y me quedé en Cuba. Pero tu nombre en ese momento públicamente ya salió en esa reunión de que estabas en esa reunión. El nombre mío no aparecía, Ah, porque bien. los que estábamos en la clandestinidad eran figuras que pertenecían a instituciones políticas conocidas, pero no aparecían como activistas. Y entonces yo pertenecía al MDC público, pero yo no había firmado como firmaste tú, que firmó Jesús Guru, y firmó Eddie Carrera también. Público. O sea, todo el mundo de Guine sabía que Jesús Angulo era un dirigente del movimiento demócrata cristiano legalizado. No, él no tenía temor en firmar. Pero una vez que el MDC público organizado se dio a la clandestinidad, Jesús Angulo, como tanto uno en sus ciudades, se convirtió ya en un enemigo del gobierno. Y entonces ya ahí comenzamos a trabajar y a organizar el documento que oficialmente se daba a conocer. Y tuvimos contacto con figuras importantes de las CIA clandestinas. Yo no fui nunca miembro de la CIA, jamás. Sin embargo, cada vez que había una decisión importante que tomar, el dirigente más alto de la CIA me llamaba y me hablaba y me daba a conocer. Sí, el primer cubano que conoció que se iba a constituir el Frente Revolucionario Democrático era Enrique Ross, porque me lo informaron aquí en aquel viaje que me hicieron venir y vine. Entonces, luego vino otro momento que fue importante. Se creó el Frente para hacer una revolución de carácter guerrillero y vamos a luchar en un frente de guerrilla. Y yo fui quien di las instrucciones allá, había venido, había regresado, de que iba a ser un movimiento guerrillero. Cuando aquí se tomó la decisión de hacer un movimiento, al fracasar el levantamiento del Escambray, se aplastó la oposición que había y fue una lástima, porque el grupo revolucionario que surgió al principio fue en el Escambray, que no tenía que ver nada con el frente. Y entonces, cuando llego allá con este nuevo mensaje, dado por la CIA a mí, y que no soy miembro de la CIA, ni fui miembro de la CIA, ni he recibido un centavo de la CIA jamás, ni he presumido de ser. Llego allá y les informo que en lugar del movimiento de guerrilla iba a hacerse una lucha de guerra convencional, que había que hacerlo convencional y que por lo tanto necesitábamos a un técnico profesional en esa lucha subversiva, que tenía que ser un ingeniero. Y ellos tenían a una persona que habían seleccionado, que era Oliva, Eneido Oliva, a quien yo no conocía, y era el hombre que ellos querían que se hiciera cargo del Frente Revolucionario en la lucha ya no clandestina, sino subversiva, pero militarmente organizada. Y los que le mandaron antes para contactar a Eneido fracasaron. Y Eneido dijo, no, yo no quiero participar en esa organización. Y era un no lo que recibieron los 3 o 4. Pero como ellos habían tenido confianza en mí para organizar el frente, me dijeron, Ross o Emilio, como yo me decía, nosotros queremos que tú vayas y hagas contacto con este hombre que yo no conocí. ¿Sí?
fue la embajada americana que me puso en contacto con Eneida Olivar, que no me conocía tampoco. Cuando voy y lo entrevisto y le digo que tenemos este plan así, así, asado, y necesitamos un hombre como usted, entonces nos tratamos de usted, y ya después de su para darle forma militar a esta organización que estaba constituida para una guerra guerrillera y ahora tenemos para una guerra convencional. Y la respuesta de él, no, yo no voy a dar seguido a eso. Bueno, pues no vamos a hacer el norte, yo voy a quedarme aquí varios días, vamos a vernos dentro de 2 días y vuelvo a hablar con él. Y en la segunda conversación, él dice una frase negándose, le digo, uy, ya sé por dónde viene el nombre de este hombre. Dice, no, porque el problema de las clases sociales, y yo no quiero participar en la lucha esa, y sus clases sociales. Digo, mira, ya estamos en eso, mira, Eneida, tú estás pensando en el nombre, ¿por qué razón me estás diciendo nombre, ya que me estás hablando de eso? Porque yo soy negro, yo soy de y como negro, yo no quiero ir a un país donde maltratan a los negros y le echan los perros a los negros y los negros tienen que irse a su casa a las 6 de la tarde. Y por eso yo no quiero ir a ese país. Digo, negro. Eso es lo que le ha hecho ver Castro a toda la gente y a ti mismo. Y te han escogido a ti, Castro te aceptó aquí porque tú habías pertenecido al Ejército Nacional de Cuba. En la guerra que surgió de la subversión contra Batista, tú no participaste porque tú estabas en Panamá. Y ahora regresaste, por lo tanto tú tienes relaciones con los revolucionarios porque estabas en el ejército cuando vinieron